Disponibilidades e inversiones. La definición de caja y banco está en el RT9 capítulo 3A.1. Incluye el dinero en efectivo en la caja y bancos del país y del exterior, y otros valores de poder cancelatorio y liquidez similar. Componentes: efectivo, que puede estar en moneda nacional o en moneda extranjera; depósitos en bancos a la vista o en cuenta corriente en moneda nacional o en moneda extranjera; cheques de tercero y depósitos en caja de ahorro, que si bien es una inversión, será considerada como disponibilidad cuando sea sin restricciones al retiro de fondos y cuando el ente tenga la intención de usarla para cancelar obligaciones. Algunas cuentas que lo componen a este rubro son caja, fondo fijo, banco XX cuenta corriente, valores a depositar, caja moneda extranjera, banco XX caja de ahorro. Reconocimiento. Principalmente se reconoce lo que está disponible. El problema es que a veces se está reconociendo algo que no existe. Para lograr que el rubro muestre lo que realmente hay en caja y bancos, se realizan ciertos controles. Estos controles son el arqueo de caja y la conciliación bancaria. El arqueo de caja es un recuento de todo el dinero real existente en la caja para verificar su saldo. Se realiza en un papel que también se denomina arqueo y que se completa en tinta. Se compara la existencia real de la caja con lo que hay asentado. Si no hay coincidencia, debo realizar ajustes por faltantes de caja o sobrantes de caja. Normalmente se reconoce como faltante hasta cierto monto, y si supera ese monto es responsabilidad del cajero. La conciliación bancaria consiste en comparar el resumen de cuenta que nos manda el banco con los registros de la empresa. También se realiza en un papel de trabajo. Generalmente se parte de saldos según el resumen y se tiene que llegar a los valores del ente. Surgen así dos tipos de diferencia: temporarias y permanentes. Las temporarias son depósitos en tránsito y cheques pendientes. No se registran. Las diferencias permanentes son errores u omisiones y solo se registran si son imputables a la empresa. En las notas de débito, el banco nos saca dinero de las cuentas, y en las notas de crédito, el banco nos suma dinero a la cuenta. De muchas notas de débito nos enteramos recién cuando recibimos el resumen. Medición RT17. Punto 4.1. Criterios generales. Inciso A. El efectivo se mide a su valor nominal. Punto 5. Medición contable en particular. Punto 1. Efectivo. El efectivo disponible en el ente o en bancos se computará a su valor nominal. La moneda extranjera se convertirá a moneda argentina al tipo de cambio de la fecha de los estados contables. Inversiones. La definición está en el RT9, capítulo 3, A.2. Son las colocaciones de fondo realizadas con el ánimo de obtener una renta u otro beneficio, implícito o explícito, y que no forman parte de los activos destinados a la actividad principal del ente, y las colocaciones en otros entes. No se incluyen en este rubro las inversiones en bienes inmuebles, ya sean terrenos o edificios. Incluye, entre otros, títulos valores, depósitos a plazo fijo en entidades financieras y préstamos. Clasificación de las inversiones. Según su plazo o duración: temporarias de corto plazo o corrientes, y permanentes de largo plazo o no corrientes. Y según su naturaleza, en activos reales, bienes, o en activos financieros, dinero. Clasificación de las inversiones según la RT9. Inversiones temporarias, propiedades de inversión, participación permanente en otros entes y otras inversiones. Las inversiones temporarias son activos corrientes e incluyen depósitos a plazo fijo, depósitos en caja de ahorro, títulos públicos y acciones con cotización, instrumentos financieros derivados y bienes de fácil comercialización. Los primeros cuatro son activos financieros y los bienes de fácil comercialización son activos reales. Las propiedades de inversión son activos no corrientes y reales, y son los inmuebles, sean o no la actividad principal del ente, ya sea que estén destinados al uso, al alquiler o a la venta. Las participaciones permanentes en otros entes son activos no corrientes y financieros, y se dan cuando una empresa tiene acciones de otra empresa. Para diferenciar si las acciones son activo corriente o activo no corriente,
se tiene en cuenta cuál es la intención del ente. Si el ente especula con la cotización, es una inversión temporaria, y si se mantiene para cobrar dividendos, es una participación permanente en otro ente. Se distinguen según si el ente ejerce control, influencia significativa o ninguna de las dos. Un ente ejerce control cuando puede definir las políticas financieras, económicas, etc. Se tiene que tener la mayoría de votos en la asamblea directiva. Ejerce influencia significativa cuando no se tiene la mayoría de acciones, pero se tiene un porcentaje relativamente importante. A veces no se tiene la mayoría de acciones e igualmente se puede ejercer el control. Otras inversiones son activos no corrientes e incluye los bienes muebles para la venta, que son activos reales, y las obligaciones negociables y títulos públicos a largo plazo, que son activos financieros. Medición. RT 17.4.2.1. En general, la medición original de las inversiones adquiridas se practicará sobre la base de su costo. El costo es igual al precio más los gastos necesarios. Punto 5.2. Cuentas a cobrar en moneda. Se originan en venta de bienes, transacciones financieras y refinanciaciones. Se incluyen los depósitos a plazo fijo y se excluyen las representadas por títulos con cotización. Se tiene en cuenta cuál es su destino probable. Cuando existe la intención y factibilidad de negociarlos, cederlos o transferirlos anticipadamente, se computan a su valor neto de realización. La aplicación de este criterio exige la existencia de un mercado transparente y hechos anteriores o posteriores al cierre que revelen su conducta o modalidad operativa en ese sentido. En los restantes casos en los que se espera hasta su vencimiento, la medición se realiza a su valor actual, considerando su medición inicial, la porción devengada de cualquier diferencia entre el valor inicial y el valor final, calculado exponencialmente con la tasa interna de retorno y los cobros efectuados. Los papeles que cotizan en bolsa pueden agruparse dentro de los bienes con fácil comercialización porque no hay dificultades para calcular su valor. Punto 5.6. Inversiones en bienes de fácil comercialización con cotización. Deben medirse al valor neto de realización BNR, que es el precio probable de venta de dichos activos, de dichos bienes, neto de aquellos gastos en los que habría que incurrir para realizar la venta. Los papeles que cotizan en bolsa tienen una cotización que es el precio, pero hay que pagar sí o sí la comisión del agente de bolsa, que es un costo, y también hay que pagar impuestos por las transacciones mobiliarias, que es otro costo. La diferencia es el valor neto de realización. Punto 5.7. Inversiones en títulos de deuda a ser mantenidos hasta su vencimiento. Cuando tenemos obligaciones negociables a largo plazo, que son empréstitos o títulos que emiten las empresas, o títulos públicos a largo plazo, que son empréstitos que emite el Estado, con intención de especular con su cotización, no cae dentro de estas inversiones, sino que es una inversión temporaria y se mide como en el punto 5.6. Si la intención es mantenerla hasta su vencimiento, se aplica el método de gasto amortizado o el método de la tasa efectiva. Cuando compramos un título público pagamos un precio, ese es el valor actual. En su vencimiento recibimos una suma de dinero, ese es el valor final. Cuando conocemos uno de los dos valores, si queremos conocer el otro valor, debemos conocer el tiempo, n, y la tasa de interés, i. El valor final es igual al valor actual por 1 más i elevado a la n, y el valor actual es igual al valor final dividido 1 más i elevado a la n. N es el número de periodos. Al cierre del ejercicio tengo que devengar los intereses, para lo cual no voy a utilizar la tasa pactada, sino la tasa interna de retorno, que sirve para calcular el valor actual neto, que es la suma algebraica de todos los flujos de fondos positivos o negativos que genera la inversión. Para la medición del cierre hay que ver cuánto tiempo pasó desde que la compramos hasta el cierre, para así determinar n y poder aplicar la TIR para el devengamiento de los intereses. Punto 5.9. Participaciones permanentes en otras sociedades.
Si se ejerce control o influencia significativa, se aplica el método de valor patrimonial proporcional BPP, para el cual la RT17 nos remite a la RT21. Las acciones representan una parte del capital. Si uno tiene el 60% de las acciones, es propietario del 60% del capital. Si hay un patrimonio de 10 millones, la participación o inversión será de 6 millones. Si no se ejerce ni control ni influencia significativa, la evaluación inicial de las acciones se efectúa al costo. Y las mediciones posteriores, si no hubo ninguna modificación, también se puede medir al costo. La recepción de acciones con motivo de capitalización de ganancias, es decir, dividendos en acciones, no dará lugar a cambio alguno en la medición contable de la participación. Ahora, si la empresa que las emite paga dividendos en efectivo, pueden pasar dos cosas. Si esos dividendos se generaron cuando la empresa no tenía las acciones en su poder, cuando las compra, éstas tenían el derecho a percibir dividendos, por lo que se paga más por dichas acciones. En este caso, al momento de cobrar, el asiento será dividendos a cobrar a acciones de empresa XX. Por el otro lado, si los dividendos se generaron después de poseer la inversión, al momento del cobro será dividendos a cobrar a dividendos ganados. En las normas internacionales, la NIF 9, NIC 32 y NIC 39 hablan de instrumentos financieros. Si la intención es mantenerlo hasta su vencimiento, se aplica el mismo método que en la RT9, es decir, que en la RT17, es decir, el costo amortizado. Pero, si se especula con la diferencia de cotización, se mide por el valor razonable o fair value, que es el valor de cotización, sin tener en cuenta la comisión del agente y los impuestos. En la NIF para pymes, la sección 11 habla de instrumentos financieros básicos y la sección 12 habla de otros temas relacionados con los instrumentos financieros y aplica el mismo método que en las NIF. Eso fue disponibilidades e inversiones.